La primera vez que escuché sobre la noche del silencio, pensé que era una exageración, una especie de cuento urbano que los adultos contaban para asustarnos. Pero cuando el sol se puso aquel 18 de abril y el cielo se tiñó de un rojo enfermo, supe que no había nada ficticio en ello. Mi nombre no importa, en esta noche, nadie es más que carne y miedo. Lo que sí importa es lo que viví, lo que vi, y lo que aún me persigue en cada rincón oscuro de mi mente. Esta es mi historia, y si estás leyendo esto, espero que nunca tengas que enfrentarte a algo así. Vivía en un barrio modesto, uno de esos lugares donde las casas son tan parecidas que podrías equivocarte de puerta si no prestas atención. Las calles estaban llenas de grietas, los postes de luz parpadeaban y los vecinos apenas se miraban a los ojos. Pero había una regla no escrita, todos se preparaban para la noche del silencio. Nadie hablaba de ello abiertamente, como si pronunciar su nombre atrajera la desgracia. En cambio, veías las señales, ventanas tapiadas, candados nuevos y un silencio opresivo que se instalaba días antes. Yo tenía 27 años, vivía solo en una casa pequeña que heredé de mi abuela. No era rica, pero tenía lo suficiente para sobrevivir, un trabajo de oficina, un viejo televisor y un perro mestizo llamado Sombra que era más valiente que yo. Cuando la fecha se acercaba, los rumores se intensificaban. La noche del silencio era un experimento social, decían. Una vez al año, durante 12 horas, todo estaba permitido. No había leyes, no había policía, no había consecuencias. Era un desahogo para la sociedad, una válvula de escape para los instintos más oscuros. Al principio, me negué a creerlo. ¿Cómo podía un gobierno permitir algo así? Pero las noticias no mentían, estadísticas de crímenes, imágenes borrosas de calles en caos, y siempre, siempre, el mismo mensaje oficial, prepárense. Sobrevivan. Ese año, decidí no arriesgarme. Gasté mis ahorros en reforzar la casa, barras de acero en las ventanas, una puerta blindada, y un pequeño arsenal de cuchillos y un bate de béisbol que compré en una tienda de segunda mano. No era un guerrero, ni siquiera sabía pelear, pero algo en mi interior me decía que debía estar listo. Sombra, con su pelaje desaliñado y sus ojos alerta, parecía entenderlo mejor que yo. Cada noche, mientras clavaba tablas o revisaba los candados, él me seguía, gruñendo ante cualquier ruido extraño. La víspera de la noche del silencio, el aire se sentía denso, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Fui al supermercado por última vez, comprando latas de comida, agua y pilas para la linterna. La cajera, una mujer de mediana edad con ojeras profundas, me miró fijamente mientras escaneaba mis compras. «No salgas mañana», susurró, su voz apenas audible. No respondí, pero su advertencia se clavó en mi pecho como una espina. Esa noche, no pude dormir. Me senté en el sofá, con Sombra a mis pies, escuchando el silencio. No había autos, no había risas, no había vida. Solo el tic-tac del reloj de pared, marcando las horas hasta el inicio. A las 7 de la tarde, la televisión emitió el anuncio oficial. Una voz fría y monótona llenó la habitación: «Ciudadanos, la noche del silencio comenzará en 10 minutos. Durante las próximas 12 horas, todas las actividades serán legales. Los servicios de emergencia no estarán disponibles. Que tengan una noche segura». El televisor se apagó solo, y un pitido agudo resonó en el aire, como una sirena lejana. Sombra levantó las orejas, gruñendo. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Corrí a revisar las puertas y ventanas una última vez, asegurándome de que todo estuviera sellado. Luego, apagué las luces, tomé el bate y me senté en el suelo, en la esquina más oscura de la sala. Sombra se acurrucó a mi lado, su calor era lo único que me mantenía cuerdo. Y entonces, comenzó. El pitido cesó, y el silencio que lo reemplazó fue peor. No era un silencio normal, era como si el mundo hubiera sido absorbido por un vacío. No había viento, no había pájaros, no había nada. Solo mi respiración y los latidos de mi corazón. Sombra estaba tenso, sus ojos fijos en la puerta principal. Intenté convencerme de que todo estaría bien. Mi casa era segura. Nadie sabía que estaba aquí. Solo tenía que esperar hasta las 7 de la mañana. Pero entonces lo escuché, un grito. Lejano, pero inconfundible. Era un sonido humano, cargado de terror, que se cortó abruptamente. Sombra gruñó, y yo apreté el bate con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Tranquilo,
tranquilo, susurré, más para mí que para él. Intenté imaginar que el grito venía de otra calle, de alguien que no había sido lo suficientemente cuidadoso. Pero luego vino otro, más cerca, seguido por risas. Risas bajas, guturales, que no tenían nada de humano. Me arrastré hasta la ventana, asegurándome de no mover las cortinas. A través de una rendija, vi la calle. Estaba oscura, excepto por el parpadeo de un poste de luz. Sombras se movían en la distancia, figuras que no podía distinguir. Algunas caminaban despacio, otras corrían. Una de ellas llevaba algo en la mano, algo largo y brillante que reflejaba la luz. Un machete, quizás. Mi estómago se retorció, y retrocedí, tratando de no hacer ruido. Volví a mi esquina, abrazando a Sombra. Vamos a estar bien, murmuré, pero mi voz temblaba. Los minutos se arrastraban, cada uno más largo que el anterior. Entonces, un golpe resonó en la puerta principal. No fue un golpe fuerte, sino deliberado, como si alguien estuviera probando la resistencia. Sombra se puso de pie, mostrando los dientes. SHH, susurré, sujetándolo por el collar. Otro golpe, más fuerte esta vez. Luego, una voz. ¿Hay alguien ahí? Era una voz masculina, tranquila, casi amigable. Pero había algo en su tono, una dulzura falsa que me heló la sangre. No respondí. Sombra gruñó, y lo apreté contra mí, rogando en silencio que se callara. La voz volvió, más cerca de la puerta. Vamos, no seas tímido. Solo queremos charlar. Un tercer golpe, tan fuerte que la puerta vibró. Luego, silencio. Esperé, contando los segundos, rezando para que se fueran. Pero entonces escuché algo peor, el sonido de metal contra metal, como si estuvieran forzando el candado. Mi mente se llenó de imágenes de lo que harían si entraban. No sabía quiénes eran, pero no necesitaba saberlo. En la noche del silencio, nadie era tu amigo. Corrí al armario de la cocina, donde guardaba los cuchillos. Tomé el más grande, uno con una hoja dentada que había comprado por si acaso. Volví a la sala, con Sombra siguiéndome de cerca. El sonido en la puerta se detuvo, y por un momento, pensé que se habían rendido. Pero entonces, un crujido vino desde la ventana trasera. Alguien estaba intentando entrar por ahí. Me escondí detrás del sofá, con el cuchillo en una mano y el bate en la otra. Sombra estaba a mi lado, sus gruñidos ahora más bajos, como si entendiera que debía ser sigiloso. El crujido se convirtió en un golpe rítmico, como si estuvieran usando una palanca para forzar las barras. Cada golpe era un martillo en mi pecho. No sabía cuántos eran, pero sonaban organizados, como un grupo que había hecho esto antes. La ventana se dio con un estruendo, y el vidrio se rompió, cayendo al suelo como lluvia. Escuché risas, ahora más claras, y pasos dentro de la casa. Eran al menos 3, quizás más. Sus voces eran una mezcla de burla y emoción, como niños en un parque de diversiones. Mira este lugar, dijo uno, su voz aguda y rasposa. Alguien se preparó bien. Intenté pensar con claridad, pero el miedo era como una niebla que nublaba todo. Mi plan original era quedarme quieto, esperar a que se fueran, pero ahora estaban dentro. No había escapatoria. Miré a Sombra, cuyos ojos brillaban en la penumbra. Él era mi única ventaja, mi única esperanza. Quédate, susurré, aunque sabía que no obedecería si me veía en peligro. Los pasos se acercaban a la sala. Vi sus sombras proyectadas en la pared, distorsionadas por la luz de una linterna. Uno de ellos llevaba una máscara, una de esas máscaras de plástico baratas que venden en Halloween, pero con pintura roja goteando de los ojos. Otro tenía el rostro cubierto con un pañuelo, dejando solo sus ojos visibles. El tercero no llevaba nada, y eso era lo peor. Su cara estaba desnuda, pero sus ojos estaban vacíos, como si no hubiera alma detrás de ellos. Sal, pequeño ratón, canturreó el de la máscara. Sabemos que estás aquí. No respondí. Mi respiración era tan fuerte que temía que me escucharan. Sombra temblaba, listo para saltar. Entonces, el de la máscara dio un paso hacia el sofá, y supe que no había más tiempo. Ahora, grité, más por instinto que por estrategia. Sombra se lanzó hacia adelante, ladrando y mostrando los dientes. El hombre de la máscara gritó, sorprendido, y cayó al suelo mientras Sombra lo mordía en la pierna. Aproveché la confusión para levantarme,
blandiendo el cuchillo. El hombre sin máscara fue el primero en reaccionar, corriendo hacia mí con un tubo de metal en la mano. No pensé, solo actué. Levanté el bate y lo golpeé en el brazo, haciendo que el tubo cayera. Él gritó, pero no se detuvo. Me empujó contra la pared, y el cuchillo se me cayó de las manos. Su aliento olía a alcohol y podredumbre, y sus manos buscaron mi garganta. Sombra volvió a salvarme. Saltó sobre el hombre, clavando sus dientes en su hombro. El hombre huyó, soltándome, y yo me lancé al suelo, buscando el cuchillo. Lo encontré justo cuando el tercer intruso, el del pañuelo, apareció con un hacha. No me miró, fue directo hacia Sombra. No, grité, y sin pensarlo, corrí hacia él, clavándole el cuchillo en la espalda. El hombre se tambaleó, soltando el hacha, y cayó de rodillas. Por un momento, todo fue caos. Sombra seguía atacando al hombre sin máscara, el de la máscara intentaba levantarse, y el del pañuelo gemía en el suelo. Tomé el bate y golpeé al de la máscara en la cabeza, con tanta fuerza que sentí el impacto en mis brazos. Cayó, inmóvil. No sabía si estaba muerto o inconsciente, y no me importaba. Solo quería salir de ahí. Agarré a Sombra por el collar y corrí hacia la puerta trasera, que ahora estaba abierta. La calle estaba oscura, pero no había tiempo para dudar. Salimos, dejando atrás los gritos y los gemidos. No miré atrás. No podía permitírmelo. La calle estaba irreconocible. Había autos abandonados, algunos con las puertas abiertas, otros con sangre en los parabrisas. El aire olía a humo y metal, y los sonidos de la violencia estaban por todas partes, gritos, risas, el crujido de cosas rompiéndose. Sombra corría a mi lado, su pelaje manchado de sangre. No sabía si era suya o de ellos, pero no podía detenerme a revisar. Mi plan era llegar al parque al final de la calle. Había un viejo refugio subterráneo ahí, un lugar que usaban durante la guerra décadas atrás. Si podía llegar, tal vez podría esconderme hasta que terminara la noche. Pero la calle no era segura. Vi figuras en la distancia, algunas persiguiendo a otras, algunas simplemente observando desde las sombras. Mantuve la cabeza baja, moviéndome entre los autos y los callejones. Entonces, lo vi, un grupo de personas, quizás 10, reunidas en un círculo. Estaban alrededor de algo, o alguien, y sus risas eran como cuchillos en mi mente. No quería saber qué estaban haciendo, pero no pude evitar mirar. En el centro del círculo había una figura inmóvil, cubierta de sangre. Uno de ellos, un hombre con una máscara de payaso, levantó un martillo y lo dejó caer con un crujido húmedo. Me tapé la boca para no gritar, y tiré de Sombra para alejarlo. Corrimos, pero el ruido nos delató. Uno del grupo, una mujer con el cabello teñido de rojo, nos vio. Allí, gritó, y el resto se volvió hacia nosotros. No había tiempo para pensar. Corrí hacia el callejón más cercano, con Sombra siguiéndome. Escuché sus pasos detrás, sus risas, sus gritos de emoción. Eran como animales, cazando por diversión. El callejón era estrecho, lleno de basura y escombros. Tropecé con una lata, pero logré mantenerme en pie. Sombra ladró, y me di cuenta de que estaba enfrentándose a uno de los perseguidores. Sombra, no, grité, pero era demasiado tarde. El hombre, un tipo flaco con una cadena en la mano, golpeó a Sombra en el lomo. Mi perro gimió, pero no se rindió. Se lanzó contra el hombre, derribándolo. No podía dejarlo. Corrí hacia ellos, blandiendo el bate. Golpeé al hombre en la cabeza, y cayó como un muñeco roto. Sombra estaba herido, cojeando, pero vivo. Lo levanté, ignorando el dolor en mis brazos, y seguí corriendo. Los demás estaban cerca, sus voces cada vez más fuertes. Te encontraremos, pequeño ratón, gritó la mujer de cabello rojo. Llegamos al parque, pero el refugio estaba más lejos de lo que recordaba. El césped estaba cubierto de vidrios rotos y sangre, y había cuerpos aquí y allá, algunos inmóviles, otros moviéndose débilmente. No podía mirar. Solo corría, con Sombra en mis brazos, rezando para que el refugio estuviera abierto. Lo encontramos al final del parque, una puerta de metal oxidada medio escondida entre los arbustos. La abrí con dificultad, mis manos temblando. Adentro estaba oscuro, pero no había tiempo para dudar. Entré, cerrando la puerta detrás de mí. El sonido de los perseguidores se desvaneció, reemplazado por el eco de mi propia respiración.
El refugio era un túnel estrecho, con paredes de concreto húmedas y un olor a moho que quemaba la nariz. No había luz, solo la linterna que llevaba en el bolsillo. La encendí, revelando un pasillo que se perdía en la oscuridad. Sombra estaba débil, su respiración irregular. Lo acosté en el suelo, revisando sus heridas. Tenía un corte profundo en el lomo, pero no podía hacer nada más que presionar la herida con mi camiseta. Lo siento, amigo, susurré, con lágrimas en los ojos. Él lamió mi mano, como si intentara consolarme. No sabía si sobreviviría, pero no podía rendirme ahora. Teníamos que seguir. El túnel parecía interminable, pero eventualmente llegamos a una sala más grande, con estantes vacíos y un viejo generador en una esquina. Había sangre en el suelo, seca, como si alguien hubiera estado aquí antes. Me senté contra la pared, con Sombra a mi lado, intentando recuperar el aliento. Por primera vez en horas, me permití cerrar los ojos. Pero el alivio duró poco. Escuché un ruido, un roce suave, como pasos. Apagué la linterna, abrazando a Sombra. Los pasos se acercaban, lentos pero seguros. Alguien estaba en el túnel. Hola, dijo una voz de mujer, temblorosa. Sé que estás ahí. No quiero hacerte daño. No respondí. No confiaba en nadie, no en esta noche. Los pasos se detuvieron y la voz volvió, más cerca. Por favor, estoy sola. Me están persiguiendo. Había miedo en su tono, pero también algo más, algo que no podía identificar. Mantuve el cuchillo listo, mi cuerpo tenso. Entonces, una luz apareció en el túnel. Era una linterna, sostenida por una figura delgada. Era una mujer, de unos 30 años, con el cabello desordenado y sangre en la cara. Llevaba una chaqueta rota y un cuchillo en la mano. No te haré daño, dijo, levantando las manos. Solo quiero esconderme. La miré fijamente, buscando cualquier señal de mentira. Pero estaba temblando, y sus ojos estaban llenos de terror. Bajé el cuchillo, pero no lo solté. ¿Quién eres?, pregunté. No importa, dijo, sentándose a unos metros de mí. Solo quiero sobrevivir. Nos quedamos en silencio, escuchando los sonidos del túnel. Sombra gruñó débilmente, pero no se movió. La mujer miró al perro, luego a mí. Es valiente, dijo. No muchos perros sobrevivirían a esto. No respondí. No quería hablar. Solo quería que la noche terminara. Pero entonces, ella dijo algo que me heló la sangre. Ellos saben que estamos aquí. ¿Qué?, susurré, mi voz quebrándose. Los que me perseguían. Son un grupo grande. Tienen perros, linternas, armas. No se rinden. Su voz era calmada ahora, como si hubiera aceptado su destino. Miré la puerta del túnel, esperando escuchar pasos, pero solo había silencio. ¿Por qué me cuentas esto?, pregunté. Ella sonrió, una sonrisa vacía. Porque no quiero morir sola. Antes de que pudiera responder, un estruendo sacudió la puerta. Gritos, risas y el sonido de metal contra metal. Estaban aquí. La mujer se puso de pie, apretando su cuchillo. Prepárate, dijo. No te dejarán ir fácilmente. No sé cuánto tiempo peleamos. Todo es un borrón de sangre, gritos y dolor. La puerta cedió, y ellos entraron, un enjambre de máscaras y armas. La mujer luchó a mi lado, sorprendentemente feroz, pero éramos superados en número. Sombra, a pesar de sus heridas, se levantó una última vez, gruñendo y mordiendo a cualquiera que se acercara. Pero no fue suficiente. La mujer cayó primero. Uno de ellos, un hombre con una máscara de cerdo, le clavó un machete en el pecho. Ella no gritó, solo me miró, con esa misma sonrisa vacía, antes de desplomarse. Intenté llegar hasta Sombra, pero alguien me golpeó en la cabeza, y el mundo se volvió borroso. Caí al suelo, con el cuchillo aún en la mano, pero mis fuerzas se desvanecían. Lo último que vi fue a Sombra, luchando hasta el final, rodeado de figuras oscuras. Su ladrido se convirtió en un gemido, y luego, silencio. No sé si estaba muerto, pero en mi corazón, sentí que lo había perdido. Las lágrimas quemaban mis ojos mientras el hombre con la máscara de cerdo se acercaba, levantando su machete. Buen intento, pequeño ratón, dijo, riendo. Pero entonces, un milagro. El pitido volvió, agudo y ensordecedor.
La noche del silencio había terminado. Las figuras se detuvieron, como si una fuerza invisible las hubiera congelado. El hombre de la máscara de cerdo bajó el machete, maldiciendo, y los demás retrocedieron, desapareciendo en el túnel. No entendí por qué, pero no importaba. Estaba vivo. Me arrastré hasta sombra, mi cuerpo temblando. Estaba inmóvil, pero su pecho subía y bajaba débilmente. Aguanta, amigo, susurré, aunque apenas podía hablar. No sé cómo, pero logré levantarlo y salir del refugio. El sol estaba saliendo, tiñendo el cielo de un naranja pálido. Las calles estaban en silencio, pero esta vez era un silencio diferente. Era el silencio de la supervivencia. Han pasado semanas desde esa noche, pero no he vuelto a ser el mismo. Sombra sobrevivió, aunque cojea y tiene cicatrices que nunca desaparecerán. Yo también tengo cicatrices, algunas visibles, otras enterradas tan profundo que no puedo tocarlas. La casa está en ruinas, pero no he tenido el valor de reconstruirla. Cada noche, escucho pasos que no están ahí, risas que no existen. La noche del silencio es más que un evento, es una marca, una herida que no sana. Me pregunto cuántos sobrevivieron, cuántos no. Me pregunto si la mujer del refugio tenía un nombre, una historia. Nunca lo sabré. Pero hay algo que sí sé, mientras esta noche exista, nadie estará a salvo. Y cuando el próximo abril llegue, estaré listo. No por mí, sino por Sombra. Porque él no se rindió, y yo tampoco lo haré.